Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy les traemos una historia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si hablamos de nuestros queridos actores turcos y en particular de un giro que involucra a Hakan Yaman, a la bellísima Demet Özdemir y a alguien más, alguien que hasta ahora creíamos que estaba completamente fuera de escena. Prepárense porque el motivo por el que Hakan Yaman llamó al ex de Demet Özdemir es, en una palabra, sorprendente. Si son fans de los dramas, los romances y por supuesto, de las vidas de las celebridades, les recomiendo encarecidamente que se queden hasta el final, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa. Y ya que están aquí y si aún no lo han hecho, los invito a darle ese clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, y así formarán parte de nuestra gran familia. No querrán perderse lo que viene. Vamos a ponernos en contexto. Todos conocemos la historia de amor que protagonizaron Hakan Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkenci. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y, como era de esperar, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y para sorpresa de pocos, esos rumores se confirmaron. Fueron una de las parejas más comentadas y queridas de Turquía, y su relación, aunque apasionada, también tuvo sus altibajos, culminando en una ruptura que dejó a muchos seguidores con el corazón roto. Después de su separación, ambos han seguido caminos diferentes, y aunque se les ha relacionado con otras personas, la sombra de su romance siempre ha estado presente en la mente de los fans. La imagen de Hakan y Demet juntos en pantalla se convirtió en un ícono del romanticismo turco, y su vida sentimental fuera de los focos siempre ha sido objeto de intensos debates y especulaciones. Los seguidores más acérrimos aún anhelan un reencuentro, ya sea en la vida real o en una nueva producción. Pero aquí es donde la trama se pone interesante. Hace poco una noticia sacudió el mundo del espectáculo turco. Se reveló que Hakan Yaman había hecho una llamada telefónica, no a un amigo cercano, ni a un colega de trabajo, sino nada más y nada menos que al exnovio de Demet Özdemir. Sí, escucharon bien. No es un error de transcripción, no es un rumor sin fundamento. La noticia es real y ha sido confirmada por fuentes cercanas. Y ahora, la pregunta del millón, ¿por qué? ¿Qué podría haber llevado a Hakan Yaman a contactar a alguien que, en teoría, podría ser considerado un rival en el terreno sentimental? La especulación ha sido salvaje, por supuesto. Algunos decían que era para pedirle un consejo, otros que era para hablar sobre Demet de forma amistosa, y hasta hubo quienes sugirieron un posible complot. Las redes sociales explotaron con teorías, cada una más descabellada que la anterior. ¿Sería una reconciliación secreta de Demet con su ex? ¿Un plan para sabotear carreras? La imaginación de los fans no tiene límites, y este caso no fue la excepción. El exnovio en cuestión es nada menos que Oğuzhan Koç. Para quienes no lo recuerden o no lo conozcan bien, Oğuzhan Koç es un cantante y actor turco muy popular. Estuvo en una relación con Demet Özdemir durante un tiempo considerable después de su ruptura con Hakan Yaman. Su relación también generó mucho interés mediático, y muchos pensaban que ellos serían la pareja definitiva. Sin embargo, también terminaron su relación, dejando a Demet, una vez más, soltera y en el ojo del huracán de los rumores. Oğuzhan Koç, con su carisma y su talento musical, se convirtió en un nombre familiar en Turquía, y su romance con Demet Özdemir fue uno de los temas candentes de la prensa rosa. La noticia de su separación también causó revuelo, y la posibilidad de un triángulo amoroso en la vida real con Hakan Yaman siempre estuvo latente en la mente de muchos. Entonces, ¿qué pudo haber pasado para que Hakan Yaman y Oğuzhan Koç, ambos vinculados de una forma u otra a Demet Özdemir, se comunicaran? La clave está, como les dije, en el motivo. Y no se trata de celos, ni de rencores, ni de intentar reconquistar a Demet, en absoluto. La razón es mucho más profesional y a la vez muy humana. La expectativa de un drama romántico, de un enfrentamiento, era alta. Pero la realidad, como suele suceder, superó con creces cualquier guión de telenovela. Resulta que Hakan Yaman está inmerso en un proyecto muy ambicioso. Está trabajando en una serie internacional, una producción que busca expandir su carrera a un nivel global. Y esta serie requiere una preparación intensa, no solo a nivel actoral, sino también en cuanto a la interpretación y la musicalidad de su personaje.
Can Yaman, conocido por su dedicación y por querer dar lo mejor de sí en cada papel, se dio cuenta de que necesitaba perfeccionar un aspecto particular de su actuación. La preparación para roles internacionales es un desafío mayúsculo, y Can Yaman, con su ambición de cruzar fronteras, no estaba dispuesto a dejar ningún cabo suelto. Y aquí es donde entra Othman Koch. A pesar de que sus vidas personales se cruzaron por The Met, Othman Koch es un artista con una trayectoria consolidada en la música y la interpretación. Ha demostrado tener una gran habilidad para conectar con el público a través de sus canciones y sus actuaciones. En específico, Can Yaman estaba buscando a alguien con experiencia en la interpretación musical, alguien que pudiera guiarlo en la composición o interpretación de ciertas escenas musicales que su nuevo personaje requeriría. Y después de investigar y considerar varias opciones, llegó a la conclusión de que Othman Koch era la persona ideal para ayudarle. La necesidad de Can Yaman era muy concreta, necesitaba perfeccionar una habilidad musical para su personaje, y la reputación de Othman Koch como músico y artista era impecable. Sí, lo que están escuchando es correcto. Can Yaman contactó a Othman Koch para pedirle ayuda profesional. No para hablar de The Met, no para competir, sino para colaborar y mejorar su arte. Can Yaman, con su carácter directo y sin tapujos, se acercó a Othman Koch, le expuso su situación y su necesidad, y sorprendentemente Othman Koch accedió a ayudarle. Ambos artistas, demostrando una madurez y profesionalismo encomiables, dejaron de lado cualquier posible incomodidad o tensión personal para centrarse en el arte. La llamada telefónica, que muchos imaginaban cargada de tensión, resultó ser un encuentro de profesionales con un objetivo común. Can Yaman, con su audacia característica, no dudó en tender la mano a quien, en otro contexto, podría haber sido un rival. Imaginen la escena. Una llamada telefónica que a priori podría haber sido tensa, se transforma en una conversación productiva entre colegas. Can Yaman buscando perfeccionar su interpretación, y Othman Koch dispuesto a compartir su conocimiento y experiencia. Esta colaboración no solo demuestra la ambición de Can Yaman por superarse a sí mismo y por triunfar a nivel internacional, sino también la generosidad y el espíritu colaborativo de Othman Koch. Es un ejemplo claro de que en el mundo del espectáculo, las rivalidades personales no tienen por qué interponerse en el camino del crecimiento profesional. Esta historia nos demuestra que a pesar de los enredos románticos, los artistas turcos pueden mantener una relación de respeto profesional y admiración mutua. Además, esta situación nos deja pensando en varios aspectos. Por un lado, subraya la importancia de la preparación en la industria del entretenimiento. Can Yaman no es un actor que se conforme con lo básico. Él busca la excelencia y está dispuesto a ir más allá para lograrlo. Su compromiso con el desarrollo de su carrera es digno de aplauso. Por otro lado, nos muestra un lado diferente de estos artistas, un lado más humano, más profesional, donde las pasiones y los amores pasados quedan en un segundo plano cuando se trata de un objetivo artístico. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de los dramas y los romances, hay personas con sus propias aspiraciones y desafíos. El mundo del espectáculo a menudo se enfoca en los escándalos, pero esta noticia nos trae una historia de crecimiento y colaboración. La noticia de esta llamada ha sido recibida con sorpresa, sí, pero también con admiración por parte de muchos. Ha desmontado muchas teorías y ha puesto de manifiesto que a veces, las relaciones entre las personas son mucho más complejas y multifacéticas de lo que creemos. No todo se reduce a quién estuvo con quién o quién le quitó a quién. Hay espacio para el respeto, para la colaboración y para el crecimiento mutuo. Los seguidores que esperaban un drama romántico se han encontrado con una historia de superación profesional, lo que ha generado un nuevo nivel de aprecio por estos artistas. Y aquí viene la parte más intrigante: ¿cómo creen que resultó esta colaboración? ¿Logró Can Yaman perfeccionar su interpretación gracias a la ayuda de Othman Koch? ¿Veremos pronto el fruto de este peculiar encuentro profesional? Solo el tiempo lo dirá, pero la expectativa está por las nubes. Esta historia nos enseña que en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, las conexiones pueden surgir de los lugares más inesperados. Y lo que parece un conflicto potencial puede transformarse en una oportunidad de colaboración y aprendizaje. La anticipación por el nuevo proyecto de Can Yaman, y la posibilidad de ver los frutos de esta inesperada colaboración, aumenta la expectación. En resumen, queridos espectadores, la intriga ha sido revelada. Can Yaman llamó al exnovio de Demet Özdemir, Othman Koch, no por celos ni por despecho,
ni por un intento fallido de reconciliación, sino para buscar asesoramiento y colaboración profesional en un nuevo e importante proyecto. Es una historia que nos habla de ambición, de profesionalismo y de la capacidad de los artistas para dejar atrás las diferencias personales en aras de su desarrollo artístico. Una lección de madurez que, sin duda, vale la pena destacar. Esta revelación nos ofrece una perspectiva fresca sobre las dinámicas entre las celebridades turcas y demuestra que en ocasiones, la competencia se transforma en camaradería. Y hasta aquí nuestra historia de hoy. Espero que les haya parecido tan fascinante como a nosotros. ¿Qué opinan ustedes de esta sorprendente colaboración? ¿Creen que es un gesto de madurez por parte de ambos artistas? ¿Les gustaría ver a Can Yaman en un rol que requiera habilidades musicales? Nos encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nada. Gracias por estar aquí y por acompañarnos y hasta la próxima. Cuídense mucho.